Tengo miedo. Es muy peligroso. Olmedo López asegura que hay nombres muy poderosos en medio del escándalo de corrupción. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no ocultó el temor que siente y pidió protección para él y su familia. El tsunami que han generado las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, tiene temblando a más de uno en el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, por todo lo que podría llegar a contar ante las respectivas autoridades. López, en diálogo con Semana, fue enfático en que espera entregarle a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia todas las pruebas que tiene, ya que fue testigo de diferentes procesos que van mucho más allá de los hechos de corrupción con los carrotanques de La Guajira. Contexto: Olmedo López confesó que la corrupción en el gobierno Petro, desde la UNGET, se ordenó en el cónclave. Así compraron congresistas y votos. Esta respuesta la dio cuando fue interrogado por la directora de este medio, Vicky Dávila, sobre la presunta participación del exdirector del Departamento Administrativo para la Presidencia de la República DAPRE y hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, Carlos Ramón González. Los hechos que conocerán la Fiscalía y el país tocan unos nombres muy importantes en Colombia. Yo hoy creo que le sirvo más al país vivo que muerto. Lo que sí pido es protección para mí y mi familia, respondió López, ante la insistencia sobre la participación de González. El respeto a mis abogados, a quienes les están haciendo seguimientos e inteligencia. Son hechos que, lógicamente, me entenderá, Vicky, la vida, el miedo, el temor. Insistió el exfuncionario, para no responder concretamente sobre el tema que estaba siendo consultado. A la pregunta sobre si se sentía intimidado, López respondió que estos hechos lo llevan a ser reservado, e insistió que en su momento deben ser conocidos por quien corresponda. Por eso, reiteró que el país tiene todo el derecho a conocer la verdad, y por eso he pedido un principio de oportunidad. Entenderá que son nombres muy poderosos en el país hoy y hay miedos. Contexto: Olmedo López denuncia que el gobierno Petro compró a Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación. Se vendió. Fue enfático en afirmar que tiene miedo y que todo lo que está haciendo es muy peligroso. En la entrevista, Vicky Dávila le preguntó: lo veo muy temeroso. ¿Usted cree que lo pueden matar? A lo que López respondió de forma contundente: claro que sí. La directora de Semana le preguntó a Olmedo por qué les tenía miedo, si varios de los funcionarios del gobierno, empezando por Gustavo Petro, habían sido sus compañeros durante cerca de 32 años, entre ellos, también Carlos Ramón González. Sin embargo, López respondió que temía en la estructura política del país. Creo que es una verdad a gritos que el país debe reconocer y de la que soy testigo, estuve allí para vivirla, resaltó el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres frente a lo que es la estructura política que tiene Colombia. Ante el temor que siente, le envió un mensaje a la Fiscalía General de la Nación, a la que agradeció incluirlo en el programa de protección de testigos. Siento que la protección debe ser reforzada porque el temor y el miedo son muchos. Estoy listo para contar toda la verdad en la Fiscalía y la Corte Suprema. Me equivoqué, nos equivocamos y lo lamento profundamente, sentenció. Contexto: Olmedo López revela cómo les entregaron 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Nein y Andrés Calle. Recibí órdenes. Frente a la pregunta sobre si la Fiscalía le había notificado algo, Olmedo fue claro en afirmar que están a la espera con mis abogados de conocer esa respuesta de ellos. Bueno, gente, se confirma, gente, que Gustavo Petro hoy está con ganas de asesinar a un principal testigo, Olmedo López, el que participó en el masivo robo de los recursos del pueblo colombiano, de los
que el guerrillero asesino Gustavo Petro salió a decir que iba a gestionar para enviarles agua a los niños de La Guajira. El mismo guerrillero se robó esa plata. Dice Olmedo López que él solo recibía órdenes. ¿Y quién da las órdenes? Gustavo Petro, que es el más ladrón de Colombia. Hoy este testigo denuncia que Gustavo Petro lo puede mandar a asesinar. Hoy se confirma que Gustavo Petro es una rata, que este principal testigo quiere denunciar a todas estas ratas y la fiscalía corrupta y criminal guarda silencio. La fiscalía se ha negado a prestarle protección. La fiscalía corrupta y criminal a cargo de Adriana Camargo, socia de Gustavo Petro, se ha negado a escucharlo hasta que no lo asesine el asesino terrorista Gustavo Petro. Hoy denunciamos que corre peligro este principal testigo en contra de los aliados de Gustavo Petro, de congresistas aliados del guerrillero, quienes se robaron la platica de los carrotanques en La Guajira. Hoy denuncia que tiene miedo porque el guerrillero asesino Gustavo Petro lo puede mandar a asesinar. Escuchen este explosivo audio. Tengo miedo. Es muy peligroso. Olmedo López asegura que hay nombres muy poderosos en medio del escándalo de corrupción. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no ocultó el temor que siente y pidió protección para él y su familia. El tsunami que han generado las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, tiene temblando a más de uno en el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, por todo lo que podría llegar a contar ante las respectivas autoridades. López, en diálogo con Semana, fue enfático en que espera entregarle a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia todas las pruebas que tiene, ya que fue testigo de diferentes procesos que van mucho más allá de los hechos de corrupción con los carrotanques de La Guajira. Contexto: Olmedo López confesó que la corrupción en el gobierno Petro, desde la UNGET, se ordenó en el cónclave. Así compraron congresistas y votos. Esta respuesta la dio cuando fue interrogado por la directora de este medio, Vicky Dávila, sobre la presunta participación del exdirector del Departamento Administrativo para la Presidencia de la República DAPRE y hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, Carlos Ramón González. Los hechos que conocerán la Fiscalía y el país tocan unos nombres muy importantes en Colombia. Yo hoy creo que le sirvo más al país vivo que muerto. Lo que sí pido es protección para mí y mi familia, respondió López, ante la insistencia sobre la participación de González. El respeto a mis abogados, a quienes les están haciendo seguimientos e inteligencia. Son hechos que, lógicamente, me entenderá, Vicky, la vida, el miedo, el temor. Insistió el exfuncionario, para no responder concretamente sobre el tema que estaba siendo consultado. A la pregunta sobre si se sentía intimidado, López respondió que estos hechos lo llevan a ser reservado, e insistió que en su momento deben ser conocidos por quien corresponda. Por eso, reiteró que el país tiene todo el derecho a conocer la verdad, y por eso he pedido un principio de oportunidad. Entenderá que son nombres muy poderosos en el país hoy y hay miedos. Contexto: Olmedo López denuncia que el gobierno Petro compró a Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación. Se vendió. Fue enfático en afirmar que tiene miedo y que todo lo que está haciendo es muy peligroso. En la entrevista, Vicky Dávila le preguntó: lo veo muy temeroso. ¿Usted cree que lo pueden matar? A lo que López respondió de forma contundente: claro que sí. La directora de Semana le preguntó a Olmedo por qué les tenía miedo, si varios de los funcionarios del gobierno, empezando por Gustavo Petro, habían sido sus compañeros durante cerca de 32 años, entre ellos, también Carlos Ramón González.
Sin embargo, López respondió que temía en la estructura política del país. Creo que es una verdad a gritos que el país debe reconocer y de la que soy testigo, estuve allí para vivirla, resaltó el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres frente a lo que es la estructura política que tiene Colombia. Ante el temor que siente, le envió un mensaje a la Fiscalía General de la Nación, a la que agradeció incluirlo en el programa de protección de testigos. Siento que la protección debe ser reforzada porque el temor y el miedo son muchos. Estoy listo para contar toda la verdad en la Fiscalía y la Corte Suprema. Me equivoqué, nos equivocamos y lo lamento profundamente, sentenció. Contexto: Olmedo López revela cómo les entregaron 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Nein y Andrés Calle. Recibí órdenes. Frente a la pregunta sobre si la Fiscalía le había notificado algo, Olmedo fue claro en afirmar que están a la espera con mis abogados de conocer esa respuesta de ellos.